Muy bien, buenas tardes. Vamos a empezar la plática de la doctora Luz Fernanda Azuela Bernal. Ella es investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM y en el trayecto desde el sur de la Ciudad de México para acá me enteré que ella hizo su licenciatura en física, entonces desde ese punto de vista es transdisciplinaria. Ella dice que es híbrida, investigadora híbrida, porque de licenciatura en física hizo su maestría y doctorado en geografía en la UNAM. Ha impartido cursos de licenciatura y posgrado en la UNAM y en el extranjero en temas relacionados con la historia y la filosofía de las ciencias. Sus investigaciones se han centrado en el estudio histórico de la ciencia y la tecnología en México en los siglos XIX y XX, y particularmente ha desarrollado una línea de investigación con varios trabajos en historia de las ciencias de la Tierra. Ha publicado numerosos capítulos de libros y artículos científicos, así como estos libros, es una selección nada más, 3 sociedades científicas en el Porfiriato, las disciplinas, las instituciones y las relaciones entre la ciencia y el poder, de 1996. Contracorriente, la historia de la energía nuclear en México, 1945-1995, que ya aquí encontramos un tema de interés con ella, sobre todo en el contexto de políticas públicas y megaproyectos. Porque quizás lo que ahora es el ININ, que antes era el Centro de Energía Nuclear de Salazar, fue uno de los primeros, lo que entendemos ahora como megaproyectos en México, científicos, por supuesto. El tercer título de sus libros es De las minas al laboratorio, la demarcación de la geología en la Escuela Nacional de Ingenieros, que aunque no está Francisco Collazo, pues están sus estudiantes. Entonces ese también es un tema de interés para nosotros común. Entre sus publicaciones más recientes se incluye La geología en México en el siglo XIX, entre las aplicaciones prácticas y la investigación básica, The Emergence of Geology in 19th Century Mexico, y El régimen de la cientificidad en las publicaciones del último tercio del siglo XIX. Bueno, entonces ya creo que se ve claramente que sí va a haber mucho traslape entre los intereses de la doctora y lo que hacemos aquí, algunos miembros del doctorado transdisciplinario. La doctora Azuela ha sido distinguida con el premio Dr. Enrique Beltrán de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología en 1994. Se le otorgó la medalla Alfonso Caso en 2002 y la medalla Dr. José Joaquín Izquierdo al Mérito Societario en 2004. Esta medalla la otorga la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología. Entonces este día va a compartir con nosotros este tema del siglo XIX. Entonces creo que va a ser de interés para todos. Bienvenida, doctor. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, para mí es un honor estar aquí en el Seminario de Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad. Agradezco muchísimo a Ismael Ledesma por haber sugerido mi nombre, y agradezco también a la doctora Cecilia Bañuelos que haya aceptado la sugerencia de Ismael, y desde luego al coordinador académico, el doctor Miguel Ángel Pérez, que pues no solamente me ha dado una cálida bienvenida, sino que además pues fue por mí a mi país y me trajo hasta acá. Entonces pues les agradezco muchísimo. Bueno, el tema que voy a tratar ahora es un tema que está muy vinculado con un artículo
de Rosaura Ramírez e Ismael Ledesma, que les recomiendo muchísimo, porque ahí está tratado de una manera muy minuciosa el tema de la Comisión Científica y Mexic, que voy a tratar yo también, pero yo lo voy a tratar desde otra perspectiva. Dentro de la historiografía de la ciencia, últimamente la preocupación ha estado centrada en los vínculos que se dan entre el desarrollo científico local y el desarrollo científico global, ¿no? Y de qué manera en países coloniales o postcoloniales, como el caso de México, esos agentes imperiales, diríamos, como va a ser el caso del imperio de Maximiliano, pues no realizan sus actividades ellos solitos, ¿no? Desde que se bajan del barco, el ejército francés, o desde que Maximiliano también se baja del barco con su esposa Carlota, intervienen en ese desplazamiento y en esa construcción de conocimientos que inicia desde el instante en que tocan tierra mexicana. Van a intervenir una serie de actores que por lo general permanecen en el anonimato, que esta nueva historiografía está tomando en consideración, y utilizan el término, el concepto de coproducción del conocimiento. Lo que quiere decir es que, pues desde que se bajan del barco y empiezan a conocer México, ¿sí?, aunque ellos en sus relatos de viaje parezcan que lo están descubriendo todo, solitos, ¿sí?, la verdad es que hay una serie de agentes, ¿no?, los guías, los traductores, ¿no?, que intervienen en ese proceso de producción del conocimiento. Y entonces esta nueva historiografía le está dando relevancia a esos actores, y desde esa perspectiva teórica es que yo voy a hablar. Y como Miguel me estaba explicando que este doctorado es un doctorado que acoge a egresados de distintas especialidades, la mayoría de ellos entiendo que vienen de las ingenierías, entonces pues me he permitido presentar un panorama amplio de lo que fue el México del siglo XIX y sus antecedentes, para ya entrar finalmente a el periodo en el que viene la invasión francesa y el imperio de Maximiliano. Entonces a ratitos voy a leer, porque me quedó muy bonito el texto y no lo quiero desperdiciar, y a ratitos voy a platicar. Bueno, el imperio de Maximiliano, como bien ha estudiado Ismael y Rosaura, es uno de los periodos más interesantes en la historia de la ciencia mexicana, y también uno de los que entrañan más dificultades interpretativas, porque el contexto político era muy complicado. O sea, no nada más llega Maximiliano en el ámbito de la disputa entre los conservadores y los liberales, ¿no?, sino que en Europa también estaban pasando cosas que yo voy a exponer. Entonces, en el breve tiempo del que disponemos, voy a exponer un panorama general de ese contexto, tanto en el nivel local como internacional. Voy a aludir al estado de la investigación científica en México en ese momento, en el momento de la intervención francesa, y me voy a referir a las relaciones entre los científicos mexicanos y la Comisión Científica y Mexic, enviada por Napoleón III
así como las que se establecieron con el emperador Maximiliano. A lo largo de mi exposición se va, espero que se advierta, el carácter asimétrico de la colaboración entre los científicos mexicanos con esa comisión, que esa colaboración estuvo marcada por el menosprecio a las capacidades epistémicas locales y a la calidad de sus trabajos publicados. Finalizaré mi charla exponiendo algunos rasgos de la reconfiguración de los saberes y las prácticas entre los actores de ambos lados del Atlántico. O sea, si contamos Francia, Austria y México, que son 3 espacios, centrándome en el papel que desempeñó la historia natural. O sea, el trabajo que hacen Rosaura e Ismael es un trabajo que abarca todos los comités, todas las áreas del conocimiento que abordó la Comisión Científica, y yo nada más voy a tomar un cachito, que es lo de la historia natural. Entonces, México y Europa en la segunda mitad del siglo XIX, ciencia y política. En el momento de la independencia, en 1821, México contaba con un riquísimo legado bibliográfico e institucional en diversas disciplinas que se había desarrollado a lo largo de 300 años y que se mantuvo como cimiento de la investigación científica en un entorno político muy conflictivo que perduró hasta el último cuarto del siglo XIX. Y aquí tengo una grafiquita en donde se ven los conflictos que me parecieron más importantes, que están marcados debajo de la línea del tiempo, con sus nombres, y después esas bombitas que están arriba de la línea del tiempo son azonadas, levantamientos, etcétera, etcétera. Les quiero decir que no puse más que las más importantes en términos de sus consecuencias políticas o del número de muertos o lo que quieran, porque si no hubiera quedado todo negro. O sea, el siglo XIX mexicano es un siglo, la primera mitad es un siglo negro de conflictos internos. De hecho, sin embargo, a pesar de este panorama horroroso, la continuidad de las prácticas científicas se sostuvo en las escuelas de educación superior, el espacio doméstico y en la esfera pública, gracias a la perseverancia y vocación de los letrados. Mientras tanto, los sucesivos gobiernos, más de 50 gobiernos hasta 1857, por ahí lo dice, no sé dónde lo dice, ahí dice, ¡ah! ¡Lo apagué! ¿Y ahora qué hago? Lo prendo, ok, muy bien. Qué horror. Ahí dice, administraciones políticas, 4 regencias, 54 mandatos presidenciales y nos falta el imperio de Iturbide. En el ámbito económico, perdón, ya me brinqué. Entonces, todos estos gobiernos, estos 50 y tantos, 60, pusieron en marcha diversos proyectos en los que participó la ciencia de distintas maneras. O sea, por ejemplo, en el gobierno de Iturbide va a llamar a los sabios a que colaboren con el gobierno para poder organizar al país, ¿no? Entonces, hay varias comisiones que se echan a andar en el gobierno de Guadalupe Victoria, comisiones de exploración territorial desde 1824. Ese mismo año se crea el Museo Nacional, en 33 se crea el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y en 62 el observatorio. Aquí podríamos poner en 53 también a la Escuela Nacional de Agricultura. Y este es el dibujo del sistema científico mexicano, en el cual hubo una Escuela Nacional de Arte y Artesanías muy efímera, pero en el que pues también colaboraban los hombres de ciencia. Aquí está el Colegio Militar, donde enseñaban geografía.
el Museo Nacional, en donde estaban las colecciones naturalistas, la Secretaría de Fomento que dirigía la... No, soy muy burra con estas cosas. ¿Qué estoy yendo para adelante o para atrás? Sí, hacia la izquierda es atrás. Hacia la izquierda es atrás, ahí está. Bueno, ya les destapé los muñequitos. Bueno, en fin, es un sistema muy reducido, no nada más en términos del número de instituciones, sino además en el horizonte disciplinar que abarcan y además en el número de individuos que se van a dedicar a la investigación, porque, en fin, son muy poquitos, no puedo insistir en eso. En el ámbito económico, por otra parte, la independencia había abierto paso a la expansión de las principales potencias europeas en México, donde establecieron empresas comerciales y extractivas, al tiempo que sus organismos financieros extendían préstamos cuantiosos a los sucesivos gobiernos que endeudaron al país y después provocaron conflictos bélicos, ¿no? De esta manera, conflictos bélicos como la Guerra de los Pasteles, o sea, ¿se acuerdan? Es una intervención francesa anterior a la de la época de Maximiliano, en la que tiene que ver una deuda con un pastelero, con un panadero. De esta manera, México se sujetó a los impulsos imperialistas que se habían manifestado en Asia y en África, pero mediante una estrategia indirecta que mantenía la independencia política, mientras que las potencias metropolitanas manipulaban su economía y su desarrollo histórico. También habría que decir, pues, las políticas, ¿no? De hecho, el crecimiento de la inversión extranjera conduce a una creciente intervención en el país para proteger esas inversiones, que osciló entre algunos conflictos menores y la guerra a gran escala. Ahí estaría la Guerra de los Pasteles para defender los intereses del panadero. Los más críticos fueron desde luego la guerra con los Estados Unidos en 1847, en donde México perdió la mitad de su territorio, y la intervención francesa que sostuvo el imperio de Maximiliano y que inicia en el año de 62 y que es el objeto de esta charla. Pero antes de abordar el tema, habría que recordar que esas mismas potencias imperiales buscaban el control hegemónico de Europa, dando lugar a serios conflictos entre las principales potencias, como el Imperio Británico, el Imperio Austrohúngaro, Francia y Rusia, por mencionar solo a las que tendrían alguna relevancia para mi exposición. Pero sin dejar de advertir que todas ellas, todas esas potenciotas como el Imperio Británico y el Austrohúngaro, tenían muy presente la amenaza que representaba el expansionismo de los Estados Unidos para sus intereses comerciales y políticos. Esta situación va a tener un impacto considerable en México, pues no solo explica los motivos de Francia para la intervención militar y el apoyo de casi todos los países europeos al imperio de Maximiliano, sino que también va a dar cuenta de su fracaso. En México, por su parte, al mediar el siglo XIX, la disputa política se libraba entre los conservadores católicos apoyados por la Iglesia y los liberales que pugnaban por suprimir los privilegios del clero y nacionalizar sus cuantiosos bienes para sostener a la República, unas medidas que se van a integrar en la Constitución de 1857, lo que da origen a la Guerra Civil, a la Guerra de 3 años, a la Guerra de Reforma, y va a inducir la instauración de una monarquía católica por parte de los conservadores. La intención de los últimos era persuadir a un príncipe europeo para que aceptara la corona y restableciera el orden social, aboliera la libertad de cultos y restituyera los bienes de la Iglesia. Una pretensión que va a apoyar Napoleón III, está todo guapo con su bigotote,
quien, aprovechando la guerra de secesión que se libraba en los Estados Unidos, esa guerra dura de 1861 a 65, se había propuesto establecer un protectorado francés en el estado de Sonora, afamado por su riqueza minera. O sea, de hecho, en estos años, ahí ya tenían rato los exploradores, los geólogos y mineralogistas franceses de andar haciendo prospección en Sonora. Con ello lograría Napoleón III extender su imperio al continente americano, frenar el expansionismo de los Estados Unidos y acopiar los tesoros naturales que se ambicionaban en Europa desde la publicación de la obra de Humboldt sobre la Nueva España. Jovencito como cuando vino a México. Hay una historia muy bonita de cómo pega este libro al expansionismo europeo en Latinoamérica y en nuestro país, que les puedo venir a platicar en otra ocasión. Sin entrar en los pormenores de la tramposa estrategia de Napoleón III para ocupar el país, y en los detalles del ofrecimiento del trono al príncipe Maximiliano, basta señalar que el ejército galo desembarcó en México en 1862, fecha en que inició la resistencia liberal. Entre tanto, Maximiliano recibió un engañoso documento de adhesión del pueblo mexicano y su hermano Francisco José, emperador austrohúngaro, lo forzó a renunciar a sus derechos hereditarios como condición para asumir el imperio de México. O sea, que el día que dice que sí, pues se le cierran las puertas de Europa. En junio de 1864 va a hacer una entrada triunfal con su preciosa esposa a la capital del país, llena de juegos florales y toda la gente agitando banderitas, y ya saben que los mexicanos así somos de fiesteros, y mi casa es tu casa y todo eso. Bueno, lo recibieron encantados. Una vez instalado el régimen imperial, el emperador Maximiliano, que que ya dije, ¿no? O sea, ya no tenía ni a qué regresar a Europa, expresa su compromiso, y voy a citarlo, para promover el libre desarrollo de la inteligencia en todas sus relaciones con el interés público. O sea, tiene en la cabeza una ciencia que se va a aplicar al interés de la nación, ¿no? Como un príncipe bien educado, o sea, formado para asumir el trono de ese imperio gigantesco que era el austrohúngaro, estaba convencido de que ningún Estado podía acceder a la modernidad y el bienestar sin el concurso de la ciencia. Así que procura allegarse a la comunidad científica y emprendió el perfeccionamiento de esa breve infraestructura que les enseñé hace rato, como detallaré más adelante. Entre tanto, el emperador francés ordenó la conformación de la Comisión Científica Mexic en un acto de emulación a la expedición de Egipto de Napoleón I. Y este rollo de ese vínculo estratégico entre la expedición de Egipto y la expedición de México ha sido muy estudiado, y se encuentran grandes divergencias, pero también muchas similitudes, ¿no? De hecho, hay un trabajo de Soberanis que se llama, o no de Soberanis, ya no sé de quién, que se llama La ciencia marcha bajo la égida de la guerra o algo así, ¿no? Bueno, así, en una carta enviada el 8 de febrero de 1864 por el ministro de Instrucción Pública de Francia, Victor Duruy, al presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, se lee, cito:
el emperador, que nunca deseó llevar a cabo una conquista por las armas, tiene la noble ambición de conquistar su grandioso país para la ciencia. ¿Okay? Para la ciencia, ¿cuál ciencia? La de aquel lado del charco, ¿verdad? Nuestros sabios, los de Francia, van a marchar otra vez sobre las huellas de nuestros soldados, pero ahora con mayor fortuna que sus predecesores del Instituto de Egipto, pues encontrarán a su llegada numerosos trabajos ya desarrollados y sociedades de sabios que están organizadas desde hace tiempo. O sea, el ministro de Instrucción Pública está diciendo, en México hay ciencia. ¿Ok? La afirmación del ministro sobre los trabajos de los sabios locales con los que contaba pronto fue desestimada por los miembros del Instituto de Francia. El edificio del Instituto de Francia que se propone, como dice Napoleón, la conquista científica francesa de México, ¿verdad? Y ahí, en el Instituto de Francia, es donde reside la Comisión Científica de México. Entre tanto, baste señalar que en el diseño de la expedición se transparentó la participación de la ciencia en la obtención de conocimientos sobre el territorio, sus recursos, sus habitantes, con el fin de sustentar la estrategia de dominación colonial. Aquí se aprecia con nitidez que las prácticas científicas de los franceses tendrían un beneficiario foráneo, o sea, Francia, mientras que las que articulaba Maximiliano, las que empieza a articular en 1864, están destinadas a la consolidación del Imperio Mexicano, ¿no? Porque él no tenía para dónde hacerse, o sea, o consolidar el Imperio Mexicano o nada, ¿verdad? De ahí las simpatías que cosechó el austríaco entre los intelectuales locales y las desavenencias que se suscitaron con la Comisión Científica de México, que explicaré a continuación. La Comisión Científica de Francia, así le pusieron los estudiantes que hicieron el PowerPoint, pero no es de Francia, se llama la Comisión Científica de México, y sus relaciones con la ciencia local. La carta de Duruy a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística lo volví a pagar. Informándole de la creación de la Comisión Científica, revela el reconocimiento de un espacio local de interlocución con el Instituto de Francia. Esto en virtud de que la Sociedad de Geografía y Estadística había congregado a la comunidad intelectual desde su fundación en 1833, por lo que en su seno se formalizaría el auxilio de la comunidad científica local a los expedicionarios. Puse ahí la portada del volumen de 1839 del Boletín de la Sociedad, porque es el número 1. ¿Okay? Y desde que se funda como Comisión de Geografía y Estadística en 33, no se llamaba Sociedad, se llamaba Comisión, empieza a promover los intercambios de publicaciones con las principales instituciones científicas europeas y norteamericanas. Entonces, bien que sabían algunos europeos, pues que había esa sociedad científica, ¿no? Entonces, de acuerdo con el decreto que estableció la Comisión la Comisión Científica determinó como prioridad los estudios, cito, sobre la geografía, la constitución geológica y mineralógica del país, la descripción de las especies animales y vegetales, el estudio de los fenómenos atmosféricos y de la constitución médica, el de las diversas razas, sus monumentos y su historia. Temas que habían sido objeto de estudios locales desde el siglo XVI. O sea, esos 300 años de la colonia, pues no ya han pasado en blanco, y teníamos grandes bibliotecas en donde estaban esos estudios, además de otros que estaban en los archivos, ¿no?
y representaban en ese sentido todos esos 350 años un avance sustantivo a las tareas que se emprenderían. Así tuvieron que reconocerlo los propios franceses, aunque no se privaron de expresar su desconfianza respecto a su precisión científica y su carácter positivo. Y aquí empiezan a menospreciar a la ciencia mexicana. Los académicos del Instituto de Francia invitaron a participar a la comisión a un selecto grupo de 15 corresponsales, de los cuales la tercera parte eran extranjeros que habían vivido en México, como Joseph Burckhardt de Bonn, Henri Saussure de Ginebra, André Poe de La Habana. 8 eran exploradores franceses localizados en diferentes puntos de México y Guatemala, como esos exploradores que andaban en Sonora, y solo se incluyeron 2 mexicanos, Joaquín Velázquez de León y José Fernando Ramírez. Pero una vez que la expedición llegó a México, se admitieron 40 colaboradores residentes, de los cuales 15 eran mexicanos. Aquí habría que sumar a los numerosos auxiliares e informantes que permanecieron en el anonimato, como, cito, esto lo dice Dutrelén, que es el agente de Napoleón aquí en México, un militar. Él dice que hubo unos indígenas y mestizos que contribuyeron a la formación de colecciones de aves, reptiles, coleópteros y minerales que reunieron esos mestizos y esos indios porque estaban acostumbrados a hacer esas investigaciones. Yo querría preguntarles a ustedes, ¿quién está acostumbrado a hacer esas investigaciones? Pues los naturalistas, ¿no? O sea, no eran unos indios y mestizos que andaban por ahí, que estaban acostumbrados a hacer eso. O sea, si yo me pusiera a hacer una colección, bueno, no les quiero decir, ¿verdad? Los únicos que están acostumbrados son los naturalistas. Entonces, pero así se refieren, ¿no? Eso es muy interesante porque, pues justamente esos naturalistas que mantienen deliberadamente en el anonimato los franceses, pues eran sus colaboradores. Y lo que estaban haciendo era coproducir el conocimiento de esas especies naturales con los franceses. No los van a volver a mencionar. Ustedes pueden leer, como lo ha leído Ismael, Rosaura, las memorias, los archivos de la Comisión Científica, no los mencionan, muy accidentalmente, ¿no? Y siempre en el anonimato. Ahora, la estrategia del anonimato es perversa, porque el anonimato permite que el europeo se apropie de ese conocimiento del naturalista local, ¿no? Bueno, la Comisión Científica Mexic va a estar dividida en 4 comités de acuerdo con la especialidad de los estudios: ciencias naturales y médicas, ciencias físicas y químicas, ¿está? ¿Qué más? Historia, lingüística y arqueología, política, estadística, trabajos públicos y cuestiones administrativas. Pero como señalé, debido a la brevedad del tiempo, me voy a centrar en el primero, en el de ciencias naturales y médicas, que está, Dios de mi vida, a ver, es el segundo, ahí está. Y aquí están los integrantes de la comisión, o sea, tenemos un naturalista y antropólogo, un naturalista y un geólogo, y tenemos un médico, ¿ok? Bueno, pero este comité va a estar integrado por estos personajes, que en el artículo de Ismael Rosaura, pues están bien estudiados, tiene la biografía sintetizada de cada uno, y lo primero que les encargan es la redacción de las instrucciones sumarias para los expedicionarios, donde definen su objeto de estudio como sigue, y cito: desde el punto de vista de las ciencias naturales, la exploración científica de una región cualquiera
Comprende el estudio de las razas humanas que la han habitado desde el pasado hasta la actualidad, la descripción de las especies animales y vegetales actualmente vivas y de las extintas, la búsqueda de los elementos de la constitución del suelo y la observación de los fenómenos geológicos que puede aún escenificar. Por lo tanto, la antropología, la zoología, la botánica, la mineralogía y la geología deben darse la mano para alcanzar un objetivo común. Las instrucciones inician con una introducción que incluye las recomendaciones generales, seguidas por los instructivos de cada especialidad, que examina también nuestros autores tan citados. Me voy a referir un poquito al instructivo de botánica, que va a tener la característica de presentar unos objetivos muy amplios, al grado de apuntar que los resultados de los expedicionarios dependerían, cito, de su capacidad, celo e iniciativas, fin de la cita. Respecto al estado del arte, de la investigación de la flora, señalaron, cito, que México no se podría llamar terra incognita gracias a los numerosos trabajos de Humboldt, Mociño, Cecé y Cervantes, o sea, puros del 18, pues, menos Humboldt, ¿no? Entre, cita, los numerosos exploradores que habían contribuido con una masa imponente de materiales y observaciones, de las cuales solo la menor parte había sido utilizada por la ciencia. Evidentemente, pues, se refiere a la ciencia europea, porque el listado omite los trabajos locales. Se advirtió que la exploración botánica del país no estaba en modo alguno agotada y se sugirió que nuevos colectores, mejor patrocinados, o sea, Napoleón III, o mejor guiados que sus predecesores, podrían hacer abundantes colectas de objetos interesantes, incluso en las mismas rutas que recorrieron los últimos, fin de la cita. Para enfatizar esto, se refirió al rezago del estudio de la flora de México, cito, donde los exploradores habían sido poco numerosos y las dificultades materiales habían detenido con frecuencia sus esfuerzos, fin de la cita. La botánica también apareció en el instructivo de medicina, donde se demandó el estudio de la materia médica de México, incluyendo la terapéutica tradicional, para determinar, cito, la utilidad de los remedios empíricos contra las afecciones reinantes. Y aunque refieren los registros de Francisco Hernández, imagínense del siglo XVI, entre otros autores, los comisionados omitieron los desarrollos locales más recientes, como el ensayo para la materia médica mexicana de 32 o la farmacopea mexicana de 46, que incluyen datos sobre la terapéutica tradicional. En todo caso, el objetivo expreso de la Comisión Científica UNEXIC era verificar la validez científica del conocimiento local mediante los protocolos europeos de análisis y experimentación, para transformarlo en un discurso que el público europeo considerara válido, estable e incluso universal. O sea, todos esos conocimientos de los que dicen que no existen, este es un ejemplo de los conocimientos que existían, no tenían, como decían ellos, precisión científica ni espíritu positivo, que son de los más picudos científicos del 19 mexicano, que han sido poco estudiados, y los que han sido estudiados han sido estudiados de una manera genérica, no a profundidad, ¿no? Entonces, eso que después lo conocen, o eso que los colaboradores mexicanos les están enseñando durante la expedición, porque claro que no se iban de colecta solitos, ¿verdad? Llevaban guías locales, esos mexicanos y mestizos, ¿no?, que iban con ellos, esos naturalistas,
analistas, digo yo, ¿verdad? Eso todavía lo tenían que transformar en un discurso válido, estable, para que se pudiera integrar a eso que se llama la ciencia universal. O sea, de lo que estamos hablando es de cómo todo este conocimiento y el nuevo que adquirieran con sus colaboradores mexicanos iba a transitar del estadio de ciencia local a esa entelequia que se llama la ciencia universal, que se está construyendo en esos años. O sea, no existía. Ya desde el 18 empiezan a hablar de esa ciencia con C mayúscula que es europea, ¿no? Pero la verdad es que se empieza a construir en el 19 y entonces eso es. Como puede advertirse, los científicos del Instituto de Francia sobrevaloraron las investigaciones efectuadas por los europeos que mencioné y otros muchos, ¿no? Porque también toman trabajos de Saussure, toman trabajos de Galeotti, toman trabajos de otros muchos, ¿no? Y esos sí son trabajos válidos, universales, ¿no? Entonces sobrevaloran esas investigaciones y prescinden a priori de las fuentes locales. También expresaron su despectiva valoración de las capacidades científicas de los mexicanos y su convicción de que los expedicionarios carecerían de interlocutores. Y por último, salta a la vista que sus programas de investigación difícilmente hubieran podido concretarse sin el concurso de la comunidad científica local. Y aquí me refiero pues a esos indios y mestizos, ¿verdad? Cuando las inicuas apreciaciones que se hicieron sobre la competencia científica se leyeron en México a los pocos meses de la publicación del primer volumen de los archives de la Comisión Científica Mexic, hubo una reacción indignada de parte de la comunidad científica reunida en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Aunque dado el contexto de la ocupación militar, esta indignación se expresó en términos estrictamente académicos, mediante comunicados cautos y respetuosos, pues, con el ejército ahí, pues, son cautos, o sea, que no omitieron su disposición a colaborar con los expedicionarios. De esta manera, los expertos en cada disciplina se limitaron a exhibir los avances locales en cada una de ellas para refutar las más descomedidas afirmaciones, como las que señalaban la falta de precisión científica en los trabajos geográficos o la ausencia de bibliografía sobre los pueblos indígenas, entre otros muchos asuntos. Algunos científicos distinguidos, como Manuel Orozco Iberra, enviaron sus trabajos a París con una retórica plena de tacto que enfatizaba el propósito de enmendar los errores, a lo mejor ni errores dice, o sea, dice, no sé qué dice, no me acuerdo, pero con mucha cautela que había cometido la Comisión Científica en su evaluación. No obstante, la apreciación despectiva del Instituto de Francia persistió en el segundo volumen de los archives, al grado que el presidente local de la Comisión Científica, el coronel Louis Toussaint-Toutrelin, solicitó al ministro Duruy que advirtiera a los comisionados franceses que estaban en París, sentados en su butaca, armchair scientists, que les advirtiera de la susceptibilidad de los mexicanos a sus descarnadas críticas. Consideraba que de no hacerlo, los expedicionarios se ganarían la mala voluntad de los mexicanos y echarían por la borda todos los esfuerzos realizados, por lo que aconsejaba unir los suyos con los nuestros. O sea, como es una estrategia de colonización, pues dicen, no, pues no se los echen de enemigos, los necesitamos de nuestro lado. Pero como señalé, la actitud de los parisinos no varió y los mexicanos tuvieron que ganarse a pulso el respeto de los franceses en el terreno, o sea, en la práctica, en las expediciones, en los análisis químicos, etc. Ahí, a pesar del difícil contexto de la ocupación militar, por no insistir en los obstáculos que representaba el estado de guerra en la exploración del territorio.
Con ello se evidenciaba que el proyecto estaba a cargo de científicos de gabinete que desconocían las dificultades que enfrentaban los expedicionarios. Por ejemplo, en 1865, Dutflen ofrece una escolta al botánico Eugène Bourgeot para acompañarlo en sus viajes, pero este va a declinar la oferta, diciendo que en el contexto mexicano, cito, no había peor compañía que la de los soldados, sobre todo los de uniforme militar, y que para viajar era mucho mejor acompañarse de mexicanos. También así, mexicanos, ¿no? O sea, no naturalistas, no botánicos, mexicanos. O sea, anónimos. ¿Ah? Lo anterior muestra las asimetrías y las dificultades que definieron la colaboración entre los expedicionarios y los científicos locales, en las que destacó el menosprecio y el racismo de los primeros. Hay un trabajo precioso de Léon Coindet que se llama Le Mexique considéré au point de vue médico-chirurgical, ya no me sale francés, o sea, México considerado desde el punto de vista médico-quirúrgico, que se publica en 67, donde estudia la relación entre el clima, la altitud y el estado físico de los habitantes del país, y señala que los criollos destacan por su inteligencia y talento. Los mestizos reúnen los peores defectos de cada raza y no poseen ninguna de las virtudes. Son viciosos y primitivos. En cambio, los indígenas son superiores en todos los aspectos, aunque solo potencialmente por su estado de explotación y abatimiento moral. Dicen, cito, que los mexicanos no son aptos para la ciencia y que no pueden pasar de cierto grado de instrucción porque no son capaces de mantener una atención profunda y sostenida. Los pocos que se distinguen en ciencias, dice Coindet, fueron a perfeccionarse a Francia, pues sí, wherever, ¿no? Atribuye la poca capacidad intelectual observada en la población al clima, a las altitudes, a las condiciones higiénicas que producen fenómenos de anemia cerebral y otros órganos, condiciones que se aunan a las influencias sociales recurrentes. Este Léon Coindet era del Ejército de Ocupación y ese libro apareció en 67. O sea, así nos veían los franceses, ¿no? Con anemia cerebral. Pero ¿qué creen? Para estudiar el tema de la influencia del clima y de la altitud y de pues ¿de dónde creen que Coindet sacó los datos? Pues de los anémicos cerebrales que tenían el observatorio del Colegio de Minería, ¿no? De ahí sacó los datos, ¿no? ¿Con quién conversó? Pues con los médicos mexicanos, que además estaban reunidos en esta comisión científica literaria fundada por Bazén y que luego que tiene su sección médica que se va a convertir en la Academia de Medicina. Los anémicos cerebrales. Entonces es muy feo eso, del menosprecio y el racismo de los franceses, quienes no obstante se van a servir de los trabajos de los científicos mexicanos y con frecuencia, yo creo que más que con frecuencia, siempre los integraron a sus partidas de exploración como expertos en las prácticas disciplinarias. O sea, todos estos que estudian como Raj Kapil, Lisa Roberts, todos estos que estudian este tema de la coproducción del conocimiento, pues han documentado, ¿no? Cosa que nosotros todavía no hacemos, o sea, cuántos indígenas o indios en el caso de la India o africanos en el caso de África, los mestizos y mexicanos e indios que iban en esas partidas de exploración estaban acostumbrados, ¿verdad? En cuanto al reconocimiento a sus contribuciones, la Comisión Científica apenas dejó algún vago estimado. Ahora vamos a pasar al papel de la ciencia en la estrategia política de Maximiliano. En marcado contraste con la actitud de los franceses, el emperador procuró amistarse con la comunidad científica local,
manifestando el papel que desempeñarían para el buen progreso del país. Su disposición indujo la afiliación inmediata de un buen número de intelectuales. Yo diría que todos, menos Francisco Díaz Covarrubias, el astrónomo. Ese no, lo apuntaron, pero estaba en San Luis Potosí. Ellos esgrimieron muchas razones para justificar su adhesión al imperio, entre las que destacaba la neutralidad de la ciencia. Pero quizás la más contundente fue su percepción de que el imperio dispensaría una tregua política, ideológica y religiosa, una tregua a la pugna política, ideológica y religiosa, estoy citando, que había conmocionado las primeras décadas de la vida independiente. Eso decían nuestros intelectuales. Y Maximiliano I, que no tenía nada que regresar a hacer Europa, pues rápidamente se decidió echarlo, que fuera visible públicamente que ese era ahora su país. Los colaboracionistas encontraron otras justificaciones cuando advirtieron que los proyectos del austriaco se correspondían con los esfuerzos que se habían realizado a lo largo de todo desde la independencia para construir un sistema científico moderno en México, y mejor aún porque Maximiliano va a reconocer el valor epistémico de la tradición científica mexicana y le va a dar continuidad a los proyectos republicanos. Entre ellos va a destacar la consolidación de la Comisión Científica de Pachuca, que derivaba de la Comisión del Valle de México. Hubo dos comisiones, entre una antes y otra después de la Guerra de Reforma, donde se efectuaron trabajos geográficos, estadísticos, botánicos, zoológicos y un estudio arqueológico sobre Teotihuacán. Esta es la memoria de los trabajos de la Comisión Científica de Pachuca, y creo que traigo Teotihuacán, ya no sé qué más traigo. Bueno, también patrocinó la publicación de obras tan significativas como la Memoria de la Carta Hidrográfica del Valle de México, ahí está, de Orozco y Berra, que incluía estudios de historia natural, y la Geografía de las Lenguas y Carta Etnográfica de México, también de Orozco y Berra, con el propósito expreso de desmentir la apreciación de los comisionados galos sobre los adelantos locales en esos campos disciplinarios, ¿no? De hecho, gracias al favor de Maximiliano, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística va a recibir por primera vez en su vida un importante apoyo económico para el desarrollo de sus trabajos. Y va a y entonces la sociedad va a responder emprendiendo una serie de cambios en su organización, promovidos por Leopoldo Río de la Loza, para hacer paralelos los trabajos de la Sociedad de Geografía y Estadística con los de la Comisión Científico-Mexic, y entonces hay un arreglo de las comisiones de la Sociedad de Geografía y Estadística en esos años. Como puede advertirse, la historia natural queda comprendida entre los objetos de estudio de la sociedad, entre cuyos miembros había un número importante de naturalistas, al que se van a sumar algunos extranjeros durante el imperio. Y este va a ser el caso de Dominik Bilimek, que es un monje y naturalista de origen checo, que era el naturalista de cabecera de Maximiliano, y al que se le va a encargar la organización de la sección de Historia Natural del Museo del Imperio, al que me referiré enseguida. Entre tanto, basta señalar que a Bilimek se le nombra responsable de la Comisión de Ciencias Naturales de la Sociedad de Geografía y Estadística, junto a los naturalistas mexicanos Maximino Río de la Loza y Sebastián Camacho, quienes le facilitan a Bilimek el contacto con otros naturalistas del
exterior del país para la colecta de especímenes. O sea, piensen ahorita que la Sociedad de Geografía y Estadística en 64 ya tenía 31 años de edad. Y desde el principio, porque como su encargo era levantar la Carta de la República y la Estadística Nacional, pues tenía corresponsales por todo el país. Entonces había naturalistas y geógrafos y historiadores y lingüistas, ¿no?, que publicaban en el boletín de la sociedad. Entonces, estos naturalistas mexicanos, Maximiliano Río de la Loza y Sebastián Camacho, hacen que Bilimex se conecte con esta red, ¿no?, nacional. Estos especímenes que va a reunir gracias a estos colaboradores locales, una vez coproducción del conocimiento, estaban destinados a la formación de la colección imperial del museo, que era el proyecto científico más entrañable del emperador, pues en él se hermanaba la vocación naturalista de Maximiliano, que también algunos hemos estudiado, con su estrategia de legitimación política. De hecho, la primera acción en este sentido va a ser concederle un espacio exclusivo al museo dentro del espacio del Palacio de Gobierno, en un acto de gran simbolismo. Bueno, habría que recordar aquí que cuando se funde el museo en 1824, le dan 2 habitaciones en la universidad, ¿ok? Y toda la vida los universitarios estaban peleando para que sacaran al museo porque ya no cabía, porque les estorbaban, bueno, hasta por razones indiscretas. O sea, decía que al museo acudían mujeres que subían las escaleras dando lugar a vistas indecorosas que distraían a los estudiantes. Yo digo, ¿y qué hacían los estudiantes aquí? ¡Ay, ya tiene la cosa, señor! Si no sé qué. Está prendida. ¿Está bien? Ok. Perdón. Bueno, entonces, pues no nada más la universidad los quería echar por esas vistas indecorosas, sino que pues los responsables del museo pues ya no cabían porque recibían donaciones todo el tiempo. Hay un libro precioso de Rodrigo Vega, premiado por el INA, que trata sobre esa época, que se llama La naturaleza en el Museo Nacional de México. Y entonces pues, también querían su espacio propio. Y Maximiliano se los da. Y se los da en la calle de Moneda, que es el mismo espacio arquitectónico del centro de gobierno, o sea, dentro del propio Palacio de Gobierno. Esa es se puede interpretar en términos de la semiología del espacio, porque sitúa la autoridad de la ciencia en el mismo plano que la autoridad política y fusiona el conocimiento científico con el imperio en el centro simbólico y material de la urbe. Y si nos vamos a la mitología de los aztecas, pues en el ombligo del universo, ¿no? O sea que es un espacio que tiene muchas interpretaciones. Con la regeneración del antiguo establecimiento, el emperador manifestó su deseo de conservar en México los objetos históricos y artísticos, así como sus colecciones naturalistas, concebidas como entidades patrimoniales de alto contenido simbólico e identitario. Pero no solo eso. Maximiliano se refería al conocimiento de la naturaleza, y cito, como la señal característica de una época dirigida hacia la realidad que nos enseña a emplear todas las fuerzas del universo en servicio de la voluntad humana. Con eso expresaba su intención de que el reconocimiento, acopio, registro y estudio de los especímenes naturales bajo los cánones de la ciencia moderna se aplicara al fomento productivo del país. Por otra parte, Maximiliano demostró un gran interés por el pasado prehispánico y la conservación de sus vestigios materiales como elementos esenciales para la legitimación del imperio.
O sea, prohibió a los franceses, que ya tenían los carros cargados, y algunos ya habían llegado al barco y hasta París, ¿no?, que salieran los vestigios prehispánicos de México. Se armó la de Dios es Cristo acá en el Instituto de Francia y todo, pero hizo un decreto en el que prohibía. Eso no quiere decir que no se llevaran cositas, ¿no? Como es de suponer, era preciso inventar una nueva narrativa histórica para sustentar el régimen imperial. En esa nueva narrativa que ya está esbozada en Maximiliano, el pasado prehispánico desempeña un papel fundador, o sea, el imperio azteca, ¿no? Y el periodo republicano, bueno, y después viene el imperio español, ¿no? O sea, imperio, ¿no? Y entonces el periodo republicano se reduce a un breve incidente en el largo devenir de regímenes monárquicos. Está bonita, ¿no? Esa narrativa histórica está preciosa, o sea, ya saben que la historia pues la inventamos los historiadores de acuerdo con el tiempo que vivimos y de acuerdo con nuestra ideología, ¿no? Como es de suponer, el fracaso del imperio impidió que se alcanzaran esas metas, pero no fue así en relación con la sección de Historia Natural del museo, cuyo antiguo acervo se acrecentó gracias a la incesante actividad de Billy Mack. ¿Cuánto tiempo me queda? Adelante. ¿El que quiera? Ah, bueno. Billy Mack era un personaje muy simpático. Andaba con un bigote, con un gabanzote negro, hasta el suelo. Y adentro traía sus frasquitos de sus colectas, de sus bichos. Y entonces, como era un cortesano, o sea, iba a las reuniones de la corte, pues se abría el bigote, ¿verdad? Y en vez de lo que se están imaginando que les enseñaba, pues les enseñaba tarántulas y víboras a las señoras, y era un escándalo, etcétera. Pero también llevaba a Maximiliano y a la emperatriz a recoger mariposas, porque a ellos les gustaban mucho las mariposas, y esa era la colecta que él hacía pues en honor de los soberanos, ¿no? Y bueno, Maximiliano tenía una colección naturalista enorme en Europa, que había ordenado el propio Billy Mack. Y además tenía esos corresponsales que le mandaban cosas, unas regaladas, otras pedidas, y Billy Mack se quejaba de que le mandaban porquerías, de que no le decían de dónde venían las cosas, y bueno, esa correspondencia es muy interesante. De hecho, gracias a esa incesante actividad del checo, la simbólica inauguración del museo, efectuada el día del cumpleaños del emperador, el 6 de julio de 1866, se va a limitar a la apertura de la sección de Historia Natural, la única que logró completarse, así fuera parcialmente. Ahora vámonos a Europa. En ese mismo momento que estaba celebrando su cumpleaños Maximiliano, se estaba librando en Europa la guerra austro-prusiana, que va a terminar 7 semanas después con el triunfo de Prusia, lo que precipitaría la caída de Maximiliano, porque claro que a Francisco José esa derrota le pudo mucho. Pues ante la clara amenaza, o sea, si ya los prusianos habían derrotado al imperio austrohúngaro, pues imagínense lo que sintió Napoleón el Pequeño, así le decía, yo no le puse ese apodo tan feo. Y entonces se da cuenta de que los prusianos representan una amenaza para el control del imperio francés, y entonces Napoleón III adelanta el retiro de su ejército del territorio mexicano, que había empezado a considerar muy seriamente desde que finalizó la guerra de secesión en Estados Unidos, 1865. Con la evacuación de las tropas, se frustró la expedición científica en la que había depositado el honor de la ciencia francesa y su propia vanidad. Pues con el ejército francés
emigraron los expedicionarios de la Comisión Científica México. No quiere decir que se fueron de México luego, porque se bajaron a Centroamérica, otros se quedan hasta 67. Maximiliano, después de la retirada del ejército francés, va a tratar infructuosamente de salvar su causa con el menguado ejército conservador. Antes intentó irse, pero su consejo de ministros le dice: yo, manito, ¿cómo? O sea, a ver, tú eres nuestro emperador, ese jefe de Estado, ¿cómo que ya te vas? Ya estaba en Orizaba, o sea, ya iba encaminadito, o sea, ya había pasado Puebla y ya estaba en Orizaba, y ya se iba. Bye. Pero ahí estaba Orozco y Berra en esa reunión del Consejo de Ministros y le dicen: te quedas. Entonces queda. Y entonces tenemos esta imagen de Edouard Manet, del fusilamiento. Una imagen muy interesante que forma parte de la historia del arte y además que es una imagen muy impactante para las monarquías y para los imperios, ¿no? Porque imagínense, Benito Juárez, el indio, ¿no?, ejecutando a un príncipe del imperio austrohúngaro, el enorme imperio austrohúngaro. Le ponen un blanco y dos negritos a los lados. Sí, porque los mexicanos de parte de los, o sea, son Miramón y Mejía, los negritos. No son negritos, son Miramón y Mejía, pero nos veían negritos, o sea, ellos tan blanquitos, pues los mexicanos, como nosotros, aquí, vemos negros. No tan blancos. Pues sí, ¿no? Y hacen un contraste muy interesante, ¿no? Bueno, como dije al principio, estos encuentros que se dan entre la ciencia local y la ciencia europea, lo que producen es la reconfiguración de los saberes de los dos lados del encuentro. Entonces ahora vamos a ver los resultados científicos de la aventura imperial. Los productos científicos de la Comisión Científica se imprimieron en 3 grandes volúmenes de los archivos de la Comisión, escritos durante y después de la ocupación, en donde se incluyen las minutas de las sesiones de trabajo, los reportes de las exploraciones y algunos estudios de largo alcance. Con eso quiero decir de cientos de horas. Otras investigaciones se van a publicar bajo el título Mission Scientifique au Mexique et dans l'Amérique Centrale. Son varios volúmenes. Y los militares publican sus trabajos en una serie aparte que se titula La Expedición de México. Además de la literatura producida, que va a salir en revistas y en otros libros, decenas de miles de especímenes y ejemplares naturales, así como objetos artísticos, arqueológicos, tesoros bibliográficos de morirse, se enviaron a París para enriquecer las colecciones de sus centros científicos donde permanecen hasta hoy. Por ejemplo, esa es una hoja de los meteoritos que se cargaron, ¿verdad? Son varias hojas de los meteoritos, yo nada más le tomé la foto a una. Y y este es el meteorito de Charcas, de 780 kilogramos, que está en el Museo Nacional de Historia Natural. O sea, se lo van llevando ya con los republicanos detrás de ellos, en una carreta corre 780. Y no había carreteras, y no había ferrocarril, no había nada, o sea, se caían en los charcos y se les atoraba la carreta, y ya iban, corre, pero se lo tenían que llevar, o sea, no se podía quedar en México, como que. O sea, todas esas cosas van a enriquecer las colecciones de los centros científicos
franceses y permanecen hasta hoy como el meteorito de Chale. Como era de esperarse, las alusiones a los colaboradores mexicanos de la expedición son prácticamente nulas, igual que las referencias a sus escritos, mapas, cuadros estadísticos y otros materiales a los que tuvieron acceso. Sin embargo, un examen minucioso de las publicaciones permite advertir su reacia incorporación. Por ejemplo, en la parte botánica de la misión Scientifique du Mexique, cuando están poniendo las plantitas que se encontraron, hablan de los usos medicinales y refieren a la terapéutica tradicional, no les queda de otra. Y a veces dicen que se lo dio un indio, a veces dicen muy poquito, o sea, en realidad se están apropiando de ese conocimiento que ellos, que se los da el indio o el mestizo que está acostumbrado a hacer eso, ¿verdad? Y lo reconfiguran para situarlo en esa cosa que es la ciencia universal. Entonces, ese examen minucioso de las publicaciones permite advertir su reacia incorporación, por lo que se puede afirmar que a través de ese desigual encuentro, los productos de la ciencia mexicana se incorporaron al conocimiento global bajo el epíteto de ciencia universal. A pesar de las asimetrías que se exhibieron en el trato con los expedicionarios, los actores de este lado del encuentro recibieron grandes beneficios para el desarrollo de la práctica científica local. En primer término, los escritos de la Comisión Científica hicieron explícitas las novedades de la investigación naturalista e indicaron nuevos objetos de estudio, entre los que destacaron aquellos que involucraban fenómenos regionales, por ejemplo, los que tienen que ver con el vulcanismo o los que tienen que ver con el estudio de la salud en las altitudes, etcétera, etcétera, que se van a desarrollar después, ¿no? O la geografía médica también. Además, durante sus actividades con los expedicionarios mexicanos, con los expedicionarios franceses, los científicos mexicanos asimilaron las innovaciones teóricas, técnicas e instrumentales de la ciencia de punta que incorporarían posteriormente a sus prácticas, y se desarrollaron numerosas investigaciones que cristalizaron en la década de los 80. Pero más allá de la reconfiguración de sus prácticas, los científicos definieron estrategias para integrar sus investigaciones a esa entelequia denominada ciencia universal. Esto en virtud de que habían adquirido conciencia de que pese a los ofensivos juicios de la Comisión Científica du Mexique, sus trabajos eran relevantes a nivel global e indispensables para el conocimiento de la historia natural. Se trataba de una percepción que podría calificarse de insólita en el desarrollo histórico de la ciencia del XIX, debido a que al independizar sus prácticas científicas de los designios del Imperio Español, luego de 300 años de sujeción, los científicos post-independientes van a orientar la investigación local con los objetivos de beneficio estrictamente interno, con el propósito de fundar una literatura nacional, y utilizan el término literatura nacional para referirse al discurso científico, jurídico, lo que quieran, pero local, o sea, de hecho, ese tránsito de la literatura nacional desde 1824 hacia la ciencia universal que empezamos a ver a partir de 62 en el discurso científico mexicano, es un fenómeno peculiar que merece estudiarse a profundidad y que aún no se ha abordado en la historiografía de la ciencia mexicana. O sea, desde luego, ese tránsito pues, tiene que ver con la expansión de la ciencia europea, con la sucesión científico-técnica, financiera, militar, en el caso que acabo de exponer, ¿no? Y que
es la raíz, es uno de los, digamos, elementos que nos permiten ver de qué manera se va configurando el ensamblaje y la sujeción científico-técnica de México con los grandes imperios occidentales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas, comentarios. Fue muy bueno el imperio. No, allá. Perdón. Gracias por su... muchas gracias por su presentación, fue muy interesante, me gustó. Es raro que diga eso. Todo el tiempo usted, como es natural, resiente esa menosprecio de los europeos hacia México, pero yo creo que en un plan más frío, menos nacionalista, pues habría que ver cuál era la posición de México respecto del conocimiento, y pues lo que sugiere la historia es que en ese momento, sin haberlo estudiado, México estaba realmente atrasado, tenía una fuerte carga todavía de un imperio con carga religiosa más que científica, y luego viene un emperador que yo no sé por qué los conservadores lo eligieron, siendo que era un hombre muy avanzado. Realmente no sé cómo podía hablar con los conservadores de entonces, pero en fin, creo que toma usted la idea de lo que quiero decir, a ver qué nos puede contar un poquito, porque es que esa ha sido una constante para México, aún en nuestros días, el nivel, la brecha entre los centros donde se desarrolla el conocimiento y México, y no tanto en conocimientos concretos, sino, como usted dice, en la parte epistemológica. Hay profesores por allí, digo por aquí más bien, en el CIFESTAD, que alegan que México no tiene cultura científica, y es fácil entender por qué lo dice. Gracias. Efectivamente hay una asimetría notoria entre los desarrollos científicos institucionales, las políticas que se dan entre los mexicanos y los europeos. O sea, si pensamos, por ejemplo, en el nivel en el que estaba la ciencia británica o la ciencia francesa, y nosotros miramos el sistema científico mexicano y los poquitos hombres de ciencia que tenían un nivel de competitividad con los europeos, pues sí nos damos cuenta de una gran asimetría. Pero en ciertos campos del conocimiento, los mexicanos estaban a la par. Lo que pasa es que eran cuatro gatos. O sea, pensemos, por ejemplo, en el caso de la astronomía. Francisco Díaz Covarrubias, que es el astrónomo más importante de México en el siglo XIX, que va a promover la creación del primer observatorio astronómico que se funda bueno, propiamente no se funda, en el que él empieza a trabajar en 62, y que tiene que soltar todos los instrumentos para irse detrás de Juárez en el carruaje, que es el único que no va a colaborar con Maximiliano. Pues él era un astrónomo que se carteaba y tenía intercambios con los centros astronómicos más importantes de los Estados Unidos y de Europa, que en 74, por ejemplo, va a participar en esta que se llama la primera expedición científica mexicana para la observación del paso de Venus por el disco solar en Japón, y que va a ser
pues va a dar el ejemplo de las capacidades científicas de México, que va a darles clases a las demás comisiones astronómicas sobre en dónde es el mejor lugar para la observación, y va a ser el primero de todas las comisiones que van a Japón a ver esa observación, que publique los resultados y que tenga ese reconocimiento de que son precisos, son exactos, etc. Entonces tenemos uno en astronomía. Bueno, estos naturalistas del ejemplo que yo puse, que habían escrito la materia médica o la farmacopea, pues eran perfectos interlocutores con los naturalistas europeos, porque México, a pesar de que era un país con toda esa conflictividad y todo, circulaban los libros, la gente iba de viaje. No es que todos se hubieran formado en Francia, ¿no? Y entonces a lo mejor había 5 naturalistas, pero esos naturalistas estaban a la par. Y la prueba es que cuando se publica la revista de la naturaleza, pues van a publicar a los europeos y los europeos van a publicar a los mexicanos. Pero pues sí, eran 4 o 6. Porque yo siempre digo 4 gatos, ¿no? Y lo que va a ir ocurriendo, sobre todo en el porfiriato, cuando se fundan las instituciones científicas, pues que ya no van a ser 4, o sea, ya van a ser 50, ¿no? Pero al mismo tiempo que crece el sistema científico de México, crece la expansión imperial, ¿no? Y crece la dependencia científico-técnica. Entonces esto da para, no para una, sino para varias charlas. O sea, la Escuela Nacional Preparatoria, que es así como el culmen de la gloria de la restauración de la República, pues va a poner sus laboratorios con una enseñanza maravillosa de punta, la más moderna que existe en el mundo. Es un tema que yo he estudiado en relación con los laboratorios con una profesora justo de la pedagógica, iba a decir del poli, pero no es de la pedagógica. Pues los instrumentos son europeos, ¿no? Y los que han estudiado los instrumentos científicos saben que los instrumentos no son ni epistémica, ni ideológica, ni políticamente neutros. Los instrumentos sirven para ver lo que quieren que veamos, ¿no? Laura Cházaro, por ejemplo, Laura Cházaro estaba en el Silvestre, ¿no? Ahí está. Bueno, Laura Cházaro sí, ha estudiado, o sea, ella ha estudiado cómo los franceses vinieron a medir las caderas o el coxis de las mujeres o no sé qué cosa, o esa cavidad que sirve para parir, en fin, ¿no? Y entonces vieron que las teníamos mal, no servían. Porque las estaban midiendo con el que era para medir a las francesas. Entonces las mexicanas pues todas estábamos chuecas. ¿Cómo era que tenían tantos hijos? Seguro tenían algún mal que les había producido esa anemia cerebral, había que estudiarlo, ¿no? O sea, los instrumentos también tienen su carga política, su carga moral, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros recibimos en México toda esa invasión instrumental, sistémica, etcétera, etcétera, pues también estamos recibiendo políticas científicas. Pero ya, es que hablo mucho, pero... Hola, gracias por la conferencia. Yo quiero hacer un comentario y tiene que ver con un movimiento muy reciente que tiene que ver con el desarrollo de indicadores responsables. Y acá me refiero a los indicadores bibliométricos, pero también son históricos, indicadores cienciométricos.
Y lo primero que problematiza este tipo de indicadores es la concepción bajo la cual están construidas las bases de datos, donde desde el siglo XIX la Royal Society en su catálogo de publicaciones científicas hace caber todo el mundo, en términos de lo que se publica en todo el mundo. Después eso lo repite el Science Citation Index, Scopus, Google Scholar, y el diseño conceptual de todas esas bases de datos, que además viene aparejado con un formato de captura de datos, con una estructura de datos, sirven para hacer historias individualizadas de los autores. Y con esto quiero decir que lo que queda de lado son todas estas personas a las que usted se refería, que son invisibilizadas. Cuando uno quiere seguir con esta problematización de primero empezar por deconstruir lo que sería ese diseño conceptual de las bases de datos, se encuentra con que hay resistencias para que las bases de datos locales han sido permanentemente menospreciadas, y cada vez que sale una iniciativa por recuperar dijéramos, la memoria de los países, el modelo, la concepción, la estructura, la filosofía con que están construidas las bases de datos nos imponen el control bibliográfico tradicional. Ahora está de moda hacer los repositorios institucionales y quieren hacer caber todo en 15 campos, ¿no? En el Atlas Histórico de la Ciencia Americana estamos tratando de recuperar una nueva estructura partiendo de esa problematización, donde lo que queremos es hacer historias colectivas, es decir, un modelo de base de datos que sirva para apoyar justamente estas nuevas narrativas en la historia de la ciencia a la que usted se refiere. Pero entonces tenemos que, yo hablo con los alumnos, con los colegas, tenemos que hacer lo que hacen en el cine. Tenemos que dar una cadena de créditos a los que participan en la conformación de comunidades. Y justamente, dijéramos, lo central de estos indicadores más responsables tiene que ver con que habría que revisar a la hora de desarrollar los indicadores si el que más hace por la formación de comunidades es el que más publica o el que tiene más roles adquiridos en la ciencia, el que construye instituciones, el que conforma sociedades, el que crea revistas científicas, en fin, pero como no publican, entonces no caben dentro de los índices de la ciencia imperial que se impuso desde el siglo XIX, que es el modelo de bases de datos. Entonces acá lo que estamos haciendo es sí hacer una base de datos que pudiera ser un lugar común para estas nuevas teorías que ponderan lo que se conoce como el giro espacial o el actor network, de tal manera que no hablamos de una teoría, sino solamente de dotar al país de una base de datos que pudiera servir para hacer visibles todos aquellos que han sido permanentemente invisibilizados, porque justamente, ya se decía, todas las bases de datos, todos los instrumentos, todas las metodologías no son neutrales. Gracias. Pues muchas gracias por este esfuerzo por incluir a todos esos actores anónimos. Es muy complicado, ¿no? O sea, ya de por sí los físicos escriben artículos en donde toda una página es de autores, ¿no? O dos, ¿verdad? O sea, y ahí pues no están los estudiantes de doctorado o el técnico que calibra los instrumentos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay unas historias muy bonitas desde esta perspectiva de la recuperación de estos actores. Ahorita no recuerdo el título del trabajo, pero habla sobre los ayudantes de Boyle, ¿no? El primero de los cuales es Robert Hooke, ¿no? O sea, Boyle estaba sentadito en su silla, en su armchair, ¿verdad? Y los demás hacían todo, ¿verdad? Y él levantaba una ceja o sonreía. No hacía nada. Ellos hacían todo y el crédito se lo llevó él,
sea, ni siquiera, digo, fuera de Robert Hooke, que tiene la ley de Hooke, esa sí no se la quitaron, ¿verdad? Pero fuera de él, no sabemos quiénes eran esas personas. Desde luego, menos sabemos de los otros, ¿verdad? De los que barrían y de los que limpiaban. O sea, así como digo, nadie puede llegar en un barco a México en el siglo XIX, ¿no? Que se baje y que ya sepa dónde va, ¿no? Y en qué carro se va a subir y por qué camino va a ir y quién le va a cargar los frutos y qué va a comer. O sea, habrá leído a Humboldt y habrá leído a Ward y habrá leído todo lo que él quiera, pero cuando se baja del barco, o depende de los locales o se muere ahí de tifoidea. Muchos se murieron. Esa fue la mejor defensa del puerto de Veracruz. Sí. Yo tengo una pregunta, doctora. Si bien comentaba que hubo una explosión de información, sobre todo en el caso de los naturalistas, y pienso en México, en la parte de botánica, justamente que hubo exploraciones científicas, ¿no? Para, digamos, comenzar a identificar taxonómicamente todos los grupos florísticos que tenemos, todavía inconclusos, ¿no? Todavía se sigue trabajando mucho en las floras, pero gran parte de ese conocimiento también se extrajo de las comunidades, ¿no? De los grupos sociales que existen en nuestro país. Y pensando un poco como en la relación histórica del pasado hacia el futuro, ¿cuál tendría que ser esa perspectiva de la ciencia mexicana con todo este conocimiento tradicional que tenemos y que pues veo que históricamente tampoco fue reconocido, ¿no? O sea, ¿cómo tendría que irse construyendo hacia ese camino, en su opinión? Bueno, en mi opinión, ese conocimiento de la terapéutica tradicional es un conocimiento muy valioso, eso lo saben todos los que lo han analizado, y que les interesa mucho a las empresas farmacéuticas transnacionales. Y entonces lo que están haciendo estas empresas es patentar, ¿verdad? Un conocimiento ancestral, ¿no? Y lo que dicen las comunidades indígenas, como que ya no es mío, o sea, como que este conocimiento que llevamos siglos y siglos y generaciones sistematizándolo, cartografiándolo, aunque sea con cartografías imaginarias, desarrollándolo técnicamente, porque lo desarrollan, ¿no? ¿Cómo es que ya no es mío? ¿Cómo que ahora es de la empresa Ciba o de la empresa Pfizer, ¿no? Lo que tenemos que hacer es defenderlo de las empresas, evitar a toda costa que patenten nuestra riqueza botánica, la que quieran, o sea, que no nada más refiriéndonos a la terapéutica tradicional, que no patenten nada, que no patenten el maíz, que no patenten nada, por favor, porque ese es, pues, no diría un eslabón más de la dependencia, sino ese es el agandalle total, o sea, ya, ¿para dónde nos hacemos, no? Ya cuando nos acaben de patentar toda nuestra riqueza natural, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces yo creo que esa es mi opinión. Muchas gracias, doctora, por la plática. Quisiera abordar mi pregunta desde el punto de vista de usted, pero que nos tratara de decir un poco acerca de qué pasó con toda esta información. Y lo digo desde el punto de vista que posteriormente, cuando el porfiriato, pues hubo una gran influencia francesa, incluso por parte de una tendencia que en aquel entonces estaba, que era el positivismo. Entonces toda esta información que se llevaron de aquí no volvió después, y digamos Porfirio Díaz tuvo una mejor estrategia política de tratar de como encauzar esta información que se llevaron y tratar de aplicarla en los conocimientos que en aquel entonces, en esa época, en especial en el porfiriato, pues se pudieron desarrollar aquí en el país. A ver, así como Maximiliano es uno de mis héroes por todo lo que hizo por la ciencia mexicana, Porfirio Díaz es el otro, ¿no?
por muchas razones, porque él va a fundar a lo largo de los 30 años, bueno, está el periodo de Manuel González, y luego hay que restárselo, a lo largo de los 30 años de ese periodo que se llama Porfiriato, va a fundar muchísimas instituciones científicas en donde le van a pagar a la gente por hacer investigación. Eso es una novedad, ¿no? O sea, nadie vivía de hacer ciencia antes de Porfirio Díaz y sus instituciones. En relación con la historia natural, él va a fundar el Instituto Médico Nacional, que va a estar dirigido justamente al estudio de la terapéutica tradicional, al análisis de las plantas y al análisis químico de las plantas y al desarrollo de fármacos. Y llegan a desarrollar algunos fármacos y todo. En ese sentido, el Instituto Médico Nacional es un modelo institucional que desde luego no es, digamos, autóctono, porque esos espacios institucionales donde hacían análisis de las plantas y producían fármacos, ya se estaban desarrollando en Estados Unidos, en Europa, en otros sitios, ¿no? El 19 es un siglo en el que se está desarrollando ese tipo de farmacéutica, ese tipo de estudios de las terapéuticas locales, al mismo tiempo que está emergiendo la medicina de patente en Alemania. Por eso todas las farmacéuticas poderosas tienen nombre alemán, casi todas. Entonces, no hay una recuperación de esos estudios. Esos estudios que hicieron los franceses, cuando se integran a esa cosa que se llama la ciencia universal, pues ya van a circular por todos lados, de Occidente desde luego. Los mexicanos lo que van a hacer es fundar la Sociedad Mexicana de Historia Natural, porque después de las humillaciones que sufrieron, ya no quieren, eso dice Antonio del Castillo, que fue uno de los colaboracionistas más connotados. Él dice que hay que fundar la Sociedad de Historia Natural para evitar el yugo del extranjero, al que le estuvo dándole la mano, ser el primer presidente de la Sociedad de Historia Natural. Entonces, se dan cuenta de que ellos se tienen que insertar. Hay un concepto muy bonito de Deleuze y otro que se llama vectores de ensamblaje. Entonces, ahí te anclas, ¿ok? Pero cuando te anclas con la ciencia metropolitana, ¿no? No te estás anclando en un nivel de igualdad, como señalaba el doctor. Te estás anclando con tus 3 gatos que hacen ciencia, ¿no? Y te estás anclando también con todos los instrumentos que vas a hacer para acá. Entonces, el Porfiriato es un periodo riquísimo para el desarrollo de la ciencia mexicana, en el que hay un juego dialéctico muy interesante entre los intereses científicos locales y las directrices de la ciencia metropolitana. En ese sentido, yo no estaría de acuerdo en ligar eso que algunos estudiosos del Porfiriato llaman el afrancesamiento del Porfiriato, porque el afrancesamiento ya venía desde los Borbones y luego se hace más evidente y más extendido durante la ocupación francesa. O sea, ahí es en donde empiezan a darse los matrimonios entre los mexicanos y los franceses, los apellidos y todo eso. El afrancesamiento está más atrás, pero es más visible en el Porfiriato porque hay más lana. Y entonces construyen un montón de casas y edificios y la arquitectura es Art Nouveau y entonces es muy visible. Pero el afrancesamiento es más viejito, ¿ves? El modelo institucional es norteamericano. Las directrices de investigación ya se están sujetando a los
norteamericanos. Es nuestro vecino. La mejor metáfora es el mapa de los ferrocarriles de México, el Centenario. O sea, todos los ferrocarriles van a los Estados Unidos. Y todos a la capital de la República. Y bueno, hay unos para los puertos, o sea, Veracruz seguía siendo muy importante. Pero esa es la mejor imagen que se me ocurre en este momento para ver si había afrancesamiento o había agringamiento, para decirlo en un término que todos conocemos, ¿no? Y hay ciertas áreas disciplinares en las que yo ya veo la mano del tío Sam, pues. Gracias a Porfirio hay ferrocarriles. Y gracias a Porfirio hay institutos de investigación científica, porque muchos de esos todavía siguen vivos. Una pregunta mía, creo que es la última, y es un pregunta. Es entre comentario y pregunta, pero me ha llamado la atención que en Argentina abrieron sus primeros programas de doctorado al estilo europeo, en Estados Unidos también, un poco antes, en el siglo XIX, Harvard, MIT, trataron de reproducir el esquema de formación de científicos europeos. En Argentina es a principios del siglo XX y para eso importaron investigadores, profesores, sobre todo alemanes, pero ya tenían una idea muy clara de el esquema de educación que deberían de tener como un país moderno, quizás como una potencia, porque en ese entonces Argentina era un país de primer mundo, o sea, era un país muy rico. Brasil y México no, o sea, nosotros estábamos, bueno, después de Porfirio Díaz, involucrados en una serie de problemas que no daban lugar para pensar cuál debería ser nuestro mejor esquema de educación que fuera competitivo, sobre todo con los europeos. Entonces, lo que me llamó la atención de tu exposición es de que no se menciona para nada que este grupo de investigadores, de científicos franceses, tuvieran detrás de ellos una idea similar a la que tuvo Maximiliano, o sea, que él ya venía a quedarse, a crear un imperio de largo plazo, y en ese contexto el esquema educativo debería ser muy importante, o sea, el de trascendencia, el de transmitir a varias generaciones el conocimiento y no nada más el apropiarse de algunas cosas y llevárselas a la metrópoli. No tuvieron ninguna intervención estos científicos franceses en la apertura de programas similares a los de la preparatoria nacional. No, el que los tiene es Maximiliano, desde luego. O sea, él piensa que se mete con los más poderosos, que el colegio de minería debería de convertirse en un politécnico, que tuviera todas las ingenierías, no nada más la de minas. Bueno, ya para entonces ya no había nada más de ingeniería de minas en el colegio de minería, había otras especialidades, pero él va más allá y no lo he estudiado a fondo, pero en una mirada superficial creo que su modelo era l'École Polytechnique de París, ¿no? El modelo de Maximiliano, ¿no? Por el lado del apoyo a la ciencia, pues va a fundar la Academia Imperial de Ciencias, va a tener muchas iniciativas. Él sí tiene un proyecto educativo para formar a las nuevas generaciones. Los dueños del colegio minero, que eran prácticamente pues, los dueños de las minas, ¿no? Y que bueno, pues el colegio de minería es del siglo XVIII, es de 92 cuando empiezan las clases, de 1792, se oponen radicalmente a que desaparezca el colegio de minería. Y entonces
se queda. Y viene Benito Juárez y lo desaparece. O sea, lo que él hace es la Escuela Nacional de Ingenieros. O sea, las reformas educativas de Juárez, aunque se ha exaltado mucho a la Escuela Nacional Preparatoria como la cosa más perfecta y maravillosa que hizo, pues la reforma a la educación superior no es menor. O sea, la reforma a la escuela, o sea, la escuela de ingeniería que funda Juárez es una escuela de ingeniería modernísima, ¿no? Y el modelo, digo, no es mi campo la historia de la educación, pero me parece que es de alguna universidad o de alguna escuela de ingeniería norteamericana. El que debería describir sobre ese modelo sería Raúl Domínguez, que ha hecho la historia de la ingeniería, pero no ha mirado la cuestión de los modelos, ¿no? En fin, por ahí van, ¿no? Los franceses no, los franceses van como colonizadores, o sea, van a ver qué se llevan. Y a los que los ayudan, pues les dicen así, pues ustedes que están acostumbrados, vengan para acá. Pero no hay una intención, o sea, sí, en el discurso sí. En el discurso hay una intención civilizatoria, eso lo dice Napoleón, eso lo dice Burguy, eso lo dicen todos. Pero en la práctica no. Bueno, tenemos que agradecerle a su presentación.